Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Muy bien, pues tenemos hoy la fortuna de contar con don Fernando López de Rego, que fue el primer funcionario español en la Unión Europea y que precisamente negoció la entrada de España, pero desde el lado de la Unión Europea, como funcionario de la Unión Europea. Ha trabajado muchos años en los servicios diplomáticos europeos y jurídicos y ahora ya pues está dedicándose a labores muy fructíferas e intelectuales, ¿no? Y como escritor en ámbitos muy diversos, ¿no? Nosotros nos conocimos hace unos años cuando presentamos en la sede de la Asociación Católica Propagandistas en Madrid su libro sobre Teresa de Calcuta, la persona. Pero bueno, le hemos pedido que intervenga también en esta serie de reflexiones que estamos teniendo con diversas personas en torno al, bueno, pues de verdad el problema que hoy atraviesa toda nuestra realidad, ¿no? Que es el problema de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y en concreto en lo que se refiere a relaciones internacionales, ¿no? Y entonces la primera pregunta que te haría, Fernando, es el impacto de esta situación en cuanto a la geopolítica mundial, ¿no? Los grandes actores mundiales, hasta ahora hasta hace poco, ¿verdad? Fue la URSS, luego Rusia, Estados Unidos, ahora aparece con fuerza China, que es donde el origen del coronavirus. No sé, ¿cómo está este teatro, ¿no? Mundial, ¿no? En cuanto a la hegemonía de las naciones? Bueno, lo primero es calificar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo que en sociología se llama, en ciencias sociales, un hecho social total. Es decir, algo que abarca todos los ámbitos de la vida y que, por otro lado, geográficamente abarca a todos los rincones del planeta. Por primera vez en la historia, toda la población mundial prácticamente ha estado confinada en sus casas como consecuencia del coronavirus. Esto tiene un impacto en todo. Tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en la política y tiene un impacto en las relaciones internacionales. Una cosa que yo creo que es importante aclarar desde el principio es que no supone un cambio de rumbo para la humanidad y para el planeta. Lo que supone es una aceleración de unas tendencias que ya estaban, por así decirlo, diseñadas con anterioridad a la crisis del coronavirus. Y las tendencias o los fenómenos que se aceleran son, para empezar, el tránsito de la tercera a la cuarta revolución industrial por un lado y, por otro lado, el tránsito hacia lo que podríamos llamar un nuevo escenario de Guerra Fría, en que claramente ahora los actores no son la Unión Soviética y Estados Unidos, como en los 45 años que terminaron con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, sino en que ahora los actores son China y los Estados Unidos. Una observación para ilustrar lo que estamos diciendo. Cuando se detonó hace unos 20 años la primera crisis vírica grave, la del SARS, del Severe Acute Respiratory Syndrome, China era el 4% del Producto Mundial. Hoy China es el 18% del Producto Mundial. Es decir, que hablar de una nueva versión de la Guerra Fría en que ahora donde estaba la Unión Soviética está China es algo que podemos sustentar para empezar en ese dato económico básico. En consecuencia, vamos a experimentar una aceleración del tránsito de la tercera a la cuarta revolución industrial, entre otras cosas porque hemos visto cuáles han sido los sistemas más eficientes para cortacircuitar la expansión del virus, que son los que se han utilizado en Asia, y por otro lado vamos a ver una aceleración del proceso de emergencia de China como superpotencia. China, por ejemplo, para la Unión Europea, pues es un socio estratégico en cualquier tipo de negociación, es un socio comercial importante, pero es también un rival sistémico, es un rival sistémico de todo Occidente, pues tiene un sistema de organización económico-social que entra en contraste con el nuestro. En lo que va transcurrido de la crisis del coronavirus, hemos visto un posicionamiento muy importante, un protagonismo muy importante de China. Para empezar, por el hecho obvio de que el virus se originó en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, es decir, en territorio chino. Pero, por otro lado,
porque China ha aprovechado esta circunstancia para una operación de propaganda importantísima. Ha hecho donaciones de material sanitario a más de 100 países del mundo. Se ha lanzado a la guerra sucia, por así decirlo, de la desinformación, uniendo sus esfuerzos a los de la Rusia de Putin. Y por otro lado, bueno, pues hay una cosa que es importante, y es que en el mes de abril de este año de 2020, las exportaciones chinas han aumentado un 8,2% interanualmente, y las exportaciones han decrecido un 10,2% interanualmente. Es decir, que ha exportado más e ha importado menos, con lo cual su balanza comercial todavía está más rebosante. Si en la crisis anterior, en la crisis de 2008-2013, la crisis financiera, fue uno de los países que menos sufrió, se podría decir que en este también es de los países que menos está sufriendo, porque aunque la crisis se originó allí, luego las cifras en realidad son más bajas que en otros lugares, tanto de contagios como de bajas, como de muertos. Y por otro lado, rápidamente, por así decirlo, cortada la crisis en su territorio, se ha lanzado a hacer negocios y a promover su imagen en el mundo. Una cuestión que creo que también es importante aclarar es que esta no es una crisis como la de 2008. La crisis de 2008 era una crisis financiera, es decir, de la economía, por así decirlo, financiera especulativa. La crisis actual es una crisis de la economía real, es un bajón de la demanda y es un bajón de la oferta. Estamos en otro tipo de crisis, por así decirlo, que afecta más a las cosas de comer. Se ha agudizado la rivalidad entre China y Estados Unidos. Para empezar, las narrativas del origen de la crisis entran en conflicto. Estados Unidos, concretamente un senador de Arkansas y luego incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, han lanzado la idea de que el virus se creó en un laboratorio de epidemiología y virología de la ciudad de Wuhan. Pero China no se ha quedado atrás tampoco y ha lanzado la idea de que este virus se creó en un centro de investigación del Pentágono que está concretamente en Maryland, en Fort Detrick. Es decir, se han acusado las dos partes recíprocamente del origen del virus. A diferencia de lo que ha sucedido en cuanto a esa narrativa, las partes, en cuanto a la actuación internacional, han seguido unas pautas de comportamiento radicalmente distintas. China se ha lanzado a mejorar su imagen y su influencia en el mundo por la vía de las donaciones de material sanitario, mientras que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha agudizado su aislacionismo internacional. En estos momentos, Estados Unidos no lidera nada, no quiere liderar nada. Ya desde el primer momento de la presidencia de Trump, diciendo que se iba a salir de la OTAN, cosa que no ha concretado ni probablemente concretará, porque se incluye más desde dentro que desde fuera, se ha desligado, por así decirlo, del ejercicio de un liderazgo mundial. Ha dicho que se están gastando mucho dinero los Estados Unidos, metiéndose en todos los conflictos por todo el mapamundi, pisando todos los charcos, y su tendencia ahora es America First y ocuparse de los intereses de los americanos, los norteamericanos, de los estadounidenses, en el territorio de Estados Unidos. Estados Unidos no ha liderado ni ha intentado liderar, ni ha hecho una campaña de propaganda y ha, por tanto, dejado un terreno bastante expedito a la acción de China en ese sentido. Otra cuestión que tal vez me gustaría destacar es la cuestión de la actuación de los países asiáticos en relación con la crisis sanitaria que supone el coronavirus. Los países asiáticos, básicamente los países líderes económica y tecnológicamente, como son la República Popular de China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. En estos países la población no tiene ningún problema con la irrupción del Estado en su intimidad. En algunos casos no es que no tenga ningún problema, es que no puede tenerlo por razón del tipo de régimen, como en el caso de China. Pero eso ha permitido utilizar ya las tecnologías de la cuarta revolución industrial para controlar el virus y mantenerlo a raya. Es decir, se han utilizado generalizadamente los móviles con sistemas de geolocalización, con aplicaciones que permitían seguir a las personas que estaban en cuarentena o que habían estado en lugares donde había habido infectados, etcétera, etcétera. Son aplicaciones que se han hecho de repente muy famosas
la China, la de Singapur, la de Corea del Sur, etcétera, y que en el caso, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, de Occidente, ni se plantea la utilización de ese tipo de tecnologías. Primero, porque no han alcanzado un grado de penetración en la sociedad tan intenso como allá, y segundo, porque el ambiente social es diferente. Aquí no permitiríamos lo que pasa en China, de sistemas de geolocalización en los móviles de la población, de cámaras por todo el país con reconocimiento facial. Ellos lo han utilizado y ha producido bastantes buenos resultados. Oye, Fernando, y viniéndonos un poquito más cerca, más acá, ¿no? A la Unión Europea. Estamos en una situación en la cual, negociando ya de la fase de negociación final de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque eso se ha producido el evento, pero no los detalles. En este momento, muchas personas, quizás sin conocer bien que el papel de la Unión Europea no se extiende a todo, sino que es limitado, que no tiene un poder sobre todas las cuestiones, sobre todas las realidades de sus naciones, de los Estados miembros, pues mucha gente está reclamando como que el papel de la Unión Europea tenía que ser mayor al que está teniendo. En cualquier caso, ¿cómo piensas que esto puede impactar en la situación justo en la que estábamos, un poco en una situación de crisis? Porque el Brexit, una salida, es una crisis. ¿Cómo puede afectar al papel de la Unión Europea esta pandemia? Bueno, me da la sensación de que hay dos cuestiones en tu pregunta. Una, la de la reacción de la Unión Europea a la crisis, y otra, la del impacto en el proceso del Brexit. En cuanto a lo primero, en los primeros momentos, en las primeras semanas, la Unión Europea fue inexistente. Y fue inexistente por varios motivos, pero por uno fundamental, y es que la Unión Europea tiene los poderes que los Estados miembros le confieren y no tiene competencias en materia sanitaria. Esto es básicamente en el origen de una crisis sanitaria y, por tanto, la gestión de la crisis sanitaria no podía hacerla tratados en la mano la Unión Europea, puesto que no tiene esa competencia, que es una competencia nacional. En un primer momento, por lo tanto, la Comisión se inhibió por eso y por una segunda razón de otro tipo. Y es que había una nueva comisión, la comisión de la señora Ursula von der Leyen, que estaba precisamente el 10 de marzo, que se podría decir el día del estallido mediático de la crisis del coronavirus, estaba en ese día haciendo balance de sus primeros 100 días como comisión, puesto que había entrado en funciones el 1 de diciembre. Es decir, era una comisión totalmente bisoña, que estaba cumpliendo sus 100 días cuando estalla la crisis en lo mediático, y que además era una comisión, se podría decir, políticamente débil, puesto que la aprobación de la composición de la comisión von der Leyen, sucediendo a la de Jean-Claude Juncker, había sido aprobada por los pelos, con un margen muy estrecho en el Parlamento Europeo. Comisión bisoña, comisión en sus principios y no competencias sanitarias para la Unión Europea. Por tanto, se inhibieron al principio. Llegaron, por supuesto, las críticas cuando más se le necesita, Europa es inexistente. La crisis, además, se había trasladado el epicentro de Wuhan a Lombardía, es decir, al norte de un país miembro importante como es Italia. Ese país miembro pidió ayuda y al pedirla clamó en el desierto, puesto que no la tuvo. Enseguida, cuando se empezaron las reuniones telemáticamente, pues hubo un alineamiento entre países del norte, acusando de manirrotos a los países del sur, y países del sur acusando de insolidarios a los del norte. Es decir, se entró en la guerra de la culpabilización y no de las resoluciones. Hasta que finalmente las cosas se calmaron, la discusión se calmó y lo que surgió era la conciencia de que había aquí una crisis existencial para la Unión Europea y que en el fondo no había un plan B. Era Europa, y en realidad más Europa, o el desastre. Los países del norte se dieron cuenta, por ejemplo, de que si bien los países del sur estaban reclamando ayudas con los fondos de la Unión Europea, un fondo en este caso ad hoc para tratar de la recuperación, pues en los países del norte ganan mercados. Alemania exporta el 50% a la Unión Europea, Holanda el 60% de sus exportaciones van a la Unión Europea. Es decir, que más importante que los fondos en realidad son los mercados en economía. Los países del sur, por así decirlo, esquematizando y caricaturizando, están dando mercados a los países del norte. Se vio que todos estábamos en el mismo barco, que en la época
en la etapa de la globalización a la que nos va a conducir la crisis del coronavirus, un país por su cuenta sería total y absolutamente irrelevante, sería una hoja en el viento, en manos de China, de Estados Unidos, etcétera, y en consecuencia que la única manera de tener un protagonismo, una presencia en el escenario mundial de la nueva globalización, en la época post-crisis de coronavirus, es más Europa. Eso es la conciencia que se ha abierto paso y eso ha llevado a concreciones. Tras varias reuniones telemáticas informales del Eurogrupo, finalmente el 7 de abril hubo una reunión formal en donde se adoptaron medidas de urgencia, 540.000 millones de euros, al menos para las medidas de urgencia, y se esbozó un plan para ya no lo urgente, sino lo importante, que sería la recuperación. Se hizo una primera propuesta y esa propuesta en la cumbre de 23 de abril de jefes de Estado y de Gobierno se bendijo. Se bendijo la idea de ir a un fondo de recuperación descomunal de entre 1 billón con B y medio de euros, que además no va a tardar en llegar, no va a tardar 2 años desde como tardó el Plan Marshall del 47 respecto al 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Aquí se trata de meses. Los procesos interminables de negociación de las cosas importantes en el seno de la Unión Europea, aquí se van a tener que acelerar, puesto que para el verano, cuando empiece la presidencia alemana, que entra la presidencia alemana o comienza el 1 de julio, la presidencia semestral, ahí ya va a haber que pasar a las concreciones. Entonces, en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno ha admitido el principio de un fondo extraordinario de recuperación con una cuantía todavía no determinada, pero que será como del presupuesto anual español o más, en torno al billón y medio, que para que todo el mundo pueda salvar la cara, que no tendrá vencedores y vencidos, es decir, habrá parte subvenciones a fondo perdido y habrá parte de préstamos, pero préstamos a larguísimo plazo. Y, por otro lado, la recuperación no será por la vía de innovar, de buscar nuevas soluciones, sino estructurando el dinero para la recuperación, para el fondo de recuperación, en el presupuesto de la Unión Europea. Como sabemos, la Unión Europea tiene un presupuesto anual, pero que se encuadra en unos planes septenales. Tenemos la suerte, se podría decir así, administrativamente, de que en 2021 empieza un nuevo septenio presupuestario para la Unión Europea, y ahí es donde se incardinará el fondo de recuperación. Un fondo de recuperación que ya la señora Merkel, por ejemplo, ha dicho que va a tener una magnitud tal que va a hacer que el presupuesto de la Unión Europea, que nunca ha rebasado el 1% del Producto Interior Bruto de la suma de los Estados miembros, ya va claramente a rebasarlo. Es decir, vamos a una Unión Europea que no será presupuestariamente marginal respecto a los presupuestos nacionales, sino que a partir del septenio 2021-2027, con el Fondo de Recuperación, va a adquirir ya unas proporciones mayores. Y la pregunta sería, ¿ese Fondo de Recuperación que nos has descrito también, bastaría, puede ser suficiente para España o va a necesitar más? Bueno, ¿va a necesitar el llamado rescate, ¿no?, del que tanto hablamos en estos días? España está, por supuesto, lanzando la idea que está, en principio, teniendo buena acogida, de que el plan de recuperación tenga en cuenta cuáles han sido los países más afectados por el coronavirus y tenga en cuenta, por otro lado, cuáles han sido los sectores más afectados y, por tanto, que el turismo tendrá que ser un sector prioritario. De hecho, en las previsiones reformuladas de crecimiento para este año 2020 de la Comisión Europea, se prevé una caída del PIB de la Unión Europea del 7,4%, pero de más del 9% en los países del sur turístico mediterráneo. Más del 9% de caída del PIB en España, en Italia, en Grecia y en Croacia. En consecuencia, probablemente el fondo de recuperación tenga como uno de los sectores prioritarios el turismo, como lo tendrá también el sector de la aviación, que se ha venido a pique, etcétera, etcétera. Todavía está todo por concretar, lo que hay es una decisión política del Consejo de Jefes de Estado y Gobierno del 23 de abril, pero ahora está la Comisión Europea trabajando a marchas forzadas para hacer una propuesta, esa propuesta se discutirá y la idea es que para mediados de junio quede definido el fondo de recuperación en su cuantía, en su duración, en sus modalidades, etcétera, en sus sectores prioritarios, en los sistemas de auditoría, puesto que
se quiere acelerar también la auditoría. Hay propuestas de que haya una auditoría rápida, aunque ese dinero no caiga en saco roto, no se malgaste, por así decirlo. Y se quiere además incardinar el fondo de recuperación en lo que eran las prioridades de la Comisión Van der Leyen. La pobre comisión de la señora Van der Leyen había arrancado con un gran entusiasmo con dos prioridades básicas, que eran la transición verde, la transición ecológica y la transición digital, más la recuperación del pleno empleo. Y esas prioridades, pues ahora nadie está hablando, pero se piensa intentar insertarlas en el fondo de recuperación, es decir, que no sean víctimas las prioridades de esta comisión, la transición ecológica y la transición digital del plan de recuperación, sino que, por el contrario, el plan de recuperación apueste por la cuarta revolución industrial y apueste por esas dos transiciones que eran prioritarias para la Comisión. España es uno de los países más dañados. La previsión de la Comisión Europea es una caída del 9,4% del PIB este año. Hay quien habla ya del 12 y del 13% de caída. A España le pega de pleno en el sector turístico, le pega de pleno en toda una serie de sectores que quedan extraordinariamente afectados por la crisis del coronavirus, y además España todavía no se había levantado de las secuelas de la crisis anterior. Así como, por ejemplo, China estaba recuperadísima de la crisis de 2008, que no le había afectado tanto, España estaba en un 14% de desempleo, en una deuda pública del 85%. Teórico, hay quien dice que la deuda real es del 130% del PIB. Es decir, España no había acabado de hacer los deberes para recuperarse de la crisis financiera de 2008. Eso nos pilla, por así decirlo, en mucha peor situación. ¿Cuál es el problema? El problema es que a lo que se va a acudir en gran parte es a resolver un problema de deuda endeudándose todavía más. Y eso, pues, auténticamente es grave. Decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que hay dos maneras de esclavizar a una sociedad. Una es la deuda y otra es la economía. Y decía, por ejemplo, Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés, que la deuda es una trampa como las demás trampas para cazar animales. En una trampa se cae muy fácilmente, pero es muy difícil salir. En la trampa de la deuda se entra muy fácilmente, pero es muy difícil salir. El caso de España, pues efectivamente es un poco preocupante, puesto que todavía no nos habíamos recuperado de la crisis anterior y la esperanza en realidad es que en el fondo de recuperación pues se acuda a modalidades de deuda perpetua o casi y tengan un gran peso las subvenciones, es decir, las transferencias a fondo perdido con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Pero es previsible. La cuestión del rescate, obviamente, políticamente, se va a intentar evitar a toda costa, por dos razones fundamentales. Primero, porque un rescate es una capitis de minucio máxima de un país que siempre está en una posición de potencia media en la Unión Europea, aspirando a ser gran potencia, cosa que ha conseguido en un par de momentos de la historia de la integración, pero que entraría en un estatuto de PIG, es decir, de país que hay que gestionarle las cosas porque no las ha sabido gestionar. Entonces, la capitis de minucio máxima que supone un rescate, la humillación, por así decirlo, va a hacer que no se pida, aunque se intente no pedir a toda costa. Pero es que aparte, un rescate, la petición de un rescate, es decir, la petición de que vengan los nombres de negro a cortar el salario mínimo interprofesional, a cortar los salarios de los funcionarios, a cortar las pensiones de los jubilados, etcétera, 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 a recortar en el gasto administrativo de un país con comunidades autónomas, etcétera, es algo que haría saltar a este gobierno, porque concretamente Podemos no podría estar en un gobierno en donde el poder real lo tendrían los hombres de negro haciendo recorte tras recorte tras recorte. Entonces, bueno, las circunstancias económicas objetivamente nos ponen al borde del rescate, pero las circunstancias políticas hacen que la resistencia a la petición de un rescate vaya a ser máxima. Bueno, ya sabemos que en estos momentos muchas personas están viendo como que esa sería también una solución política, porque este gobierno, pues como bien sabemos, ¿verdad, Fernando?, nos está llevando por una senda muy poco razonable o muy poco entendible en muchos aspectos. De hecho, desde el mundo liberal y desde la oposición al gobierno, yo creo que un rescate se ve como la salvación. En realidad, la única manera de hacer
los ajustes y de introducir la racionalidad que no se introduce por otras vías. Claro, porque muchas veces se nos pretende meter en el mismo saco servicios sociales básicos, como son, por supuesto, las pensiones, la seguridad social, etcétera, mezclándolo con otro tipo de servicios sociales que son claramente superfluos, claramente redundantes, claramente suprimibles. Y además, de alguna manera, se nos hace ver como que solo, hoy una declaración, hoy había una declaración en la Comisión de Control del Gobierno, una más del vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, haciéndonos ver que la democracia no se sustenta en la división de poderes o en los derechos fundamentales y libertades públicas, la independencia de los poderes y los derechos fundamentales, sino que se sustenta en la provisión de una serie de servicios por el Estado. Entonces, están continuamente intentando confundirnos lo esencial de lo artificial. Pero es que el problema es que eso es una propuesta de hacernos todavía más Estado dependientes a los españoles, que ya lo somos bastante. En este momento se calcula que viven directamente del presupuesto del Estado unos 20-21 millones de españoles, sumando funcionarios, pensionistas y desempleados. Aumentar más la dependencia del Estado es prácticamente asestar un golpe a las fuerzas productivas, al dinamismo y a las clases medias de este país. Un país que tiene además graves problemas en cuanto a esos tres sectores dependientes del Estado. El sector de los funcionarios, porque tenemos una estructura con unas comunidades autónomas que, por así decirlo, duplica y multiplica el peso del aparato administrativo en el conjunto del Estado. Tenemos unos pensionistas que son muy numerosos por una razón, que es muy positiva, por otro lado, y es que somos el segundo país más longevo del mundo después de Japón. Y para 2025, según un estudio de la Universidad de Washington, seremos ya el primer país en longevidad del mundo. Eso hace que el periodo de pago de las jubilaciones sea más prolongado que en otras latitudes. Y luego, en cuanto a desempleados, pues partíamos de un paro del 14%, pero ya se está hablando de la posibilidad de un paro del 30% para 2022. Un país, por lo demás, en que tiene en el momento mejor de los últimos tiempos un 14% de paro, un 30-32% de paro juvenil, 50% de paro juvenil en algunas regiones. Unos jóvenes que están recibiendo salarios cuando entran en el mercado laboral que son como media inferiores a las pensiones de jubilación. Tenemos un problema y yo creo que, desde luego, el hacernos más Estado dependientes es auténticamente nefasto para la estructura social del país, para el dinamismo del país, para la salud de la sociedad civil de este país. Sí, y además porque se olvida los que hacen este tipo de discurso, que hemos dicho antes, ¿no? de todavía más Estado, se olvidan de que precisamente este derroche en sentido actual, que hay muchísimas cosas suprimibles, por ejemplo, hablemos de la eficacia de los institutos nacionales de empleo o autonómicos en la intermediación, que es bajísima, con un coste enorme para el Estado, por ejemplo. O hablemos, por ejemplo, de las escuelas de idioma, oficiales de idioma, cuando son perfectamente sustituibles porque hay montones de provisores privados, ¿no? de entidades que pueden proveer este tipo de servicio de modo privado. Se pueden becas para las personas, se pueden constituir becas para los que necesitan, etc. Entonces, precisamente este gasto alocado está comprometiendo, Fernando, el futuro, los servicios sociales verdaderamente importantes de las futuras generaciones. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Fernando, pues si quieres una última pincelada para acabar esta intervención, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu previsión, ¿no? de cómo se puede salir razonablemente de esta situación en España? Bueno, hacer futurología en estos momentos es extraordinariamente difícil, porque no estamos hablando a todo lo pasado. Estamos hablando cuando todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto de esta crisis, es decir, qué duración va a tener, si va a haber rebrotes o no los va a haber. No hemos podido todavía evaluar el impacto económico que ha tenido.
y en consecuencia hacer futurología es un poco difícil. Yo tal vez, en fin, por irme por las ramas, pero para sí, hacer perdona, porque la pregunta, ¿verdad?, ha sido importante, verdaderamente complicada esta última. Otro peligro. Y el peligro que hay en estos momentos es el de generar una mayor dependencia económica del exterior. En estos momentos hay acciones de empresas importantes españolas, por ejemplo Repsol, que han bajado un 30%. Son los momentos en que los capitales extranjeros aprovechan para comprar, lo cual significa que podemos perder cuotas de soberanía económica por la vía de una penetración todavía mayor de capitales extranjeros, fondos soberanos o fondos empresariales o incluso inversores individuales de gran tamaño en nuestras empresas. Ya tenemos, por ejemplo, que en los dos grandes bancos, BBVA, Santander, el accionista principal pues es un fondo de inversión extranjero, que además está presente también en el Banco de Sabadell, en CaixaBank, etc. Tenemos aquí algún otro fondo estadounidense que tiene 50.000 viviendas, que tiene 58 hoteles, 15.000 habitaciones y están en estos momentos, por así decirlo, preparándose para una mayor penetración. Eso, como es algo que vivimos en la crisis anterior de 2008, es decir, cómo los capitales internacionales compran en los momentos en que se desploman los precios para penetrar y demás, pues se está intentando contrarrestar desde la Unión Europea. Se están flexibilizando, bueno, pues muchas cosas, el mecanismo de estabilidad, se están flexibilizando también las normas sobre ayudas de Estado que se están permitiendo en mayor medida, pero se está también flexibilizando la cuestión de la entrada de los capitales estatales en las empresas en los sectores clave como una manera de recapitalizarlas y de evitar su quiebra o el que sean presa fácil de los fondos extranjeros. Fondos que de los fondos soberanos, dejando aparte el noruego, que es el más importante, los siguientes en orden de magnitud son el chino, con 900.000 millones de dólares, y de ahí el de Abu Dhabi, 800.000, el de Arabia Saudita, 750.000, el de Qatar, etcétera, etcétera. Es decir, esos son los fondos soberanos, los fondos empresariales son prácticamente todos estadounidenses y, en segundo término, británicos, que ahora los británicos pues, son de un país tercero de la Unión Europea. En consecuencia, tenemos también que estar muy alerta a no permitir que se genere una mayor dependencia económica por la vía sencillamente de perder partes importantes del accionariado de nuestras empresas de vanguardia. Bueno, Fernando, pues nos quedamos por lo menos con el mensaje positivo de que como la Unión Europea ha sabido reaccionar, quizás tras un periodo un poco vacilante, ha sabido reaccionar y está ahora intentando proteger a sus países miembros y las economías de los países miembros para evitar precisamente la acción un poco impersonal, ¿no?, y globalizada de estos fondos de inversión. Sí, la solidaridad ha prevalecido. El momento en que nos encontramos actualmente en la relación entre Estados miembros de la Unión Europea es el de la convicción de que o salimos juntos o no salimos, que no hay plan B, por utilizar la expresión tan manida en estos días. El único plan que existe es de una mayor solidaridad, es decir, de la gestión de la crisis conjuntamente dentro de la Unión Europea e incluso, y eso el vicepresidente y alto responsable para política exterior, Borrell, lo ha dicho, incluso aprovechando el momento cuando las aguas se calmen un poco para dar un salto más adelante en el proceso de integración que podría ser mayor unión política y que podría incluso ser la unión o la armonización fiscal que tanto se está demandando y al que no se llega porque sencillamente se requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros, que hasta ahora pues esa unanimidad no se recoge prácticamente en ningún ámbito. El pasar a admitir que las normas fiscales se decían en la Unión Europea por mayoría cualificada y no por unanimidad podría ser una consecuencia muy beneficiosa de esta crisis. Bueno, vamos a ver si eso es posible y nos quedamos con este mensaje positivo. Pues, Fernando, muchísimas gracias una vez más y hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta muy pronto. Adiós.